Pues empezaremos viendo este video para explicar cómo realizar el programa para hacer el control de la cinemática directa de un robot planar de 2 grados de libertad. Como podemos ver ahí en la pantalla, tenemos un robot planar con 2 eslabones. El primer eslabón identificado como L1 y el segundo eslabón identificado como L2. Ambos eslabones pueden desarrollar o realizar un movimiento angular identificado, por ejemplo, en el caso del primer eslabón por Q1 y en el caso del segundo eslabón Q2. Entonces, el problema de la cinemática directa trata de que en base al desplazamiento o al movimiento de los 2 eslabones se puede determinar el punto, en este caso del eslabón 2, el punto final, y determinar la coordenada en el eje X y en el eje Y del robot. Obviamente si el robot es un robot que tiene una estructura tridimensional, pues en lugar de ser en este caso un plano cartesiano, tendría que ser un plano euclidiano, es decir, un plano de 3 dimensiones con el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero para el caso del ejemplo que voy a explicar, pues es un robot planar solamente, entonces se ocupa solamente 2 ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, este robot planar de 2 grados de libertad lo vamos a programar en MATLAB, y lo que va a hacer nuestro programa de la cinemática directa es que a través de un método geométrico, dependiendo de los valores de los ángulos que nosotros proporcionemos en el programa, obviamente para controlar el ángulo del primer eslabón que se llama Q1 y el ángulo del segundo eslabón que se llama Q2, de esa manera pues nosotros vamos a poder ver cuál es el punto en el plano cartesiano donde va a llegar el punto final del brazo del robot. Entonces vamos a ver qué es lo que dice respecto al problema de la cinemática directa. La resolución del problema cinemático directo consiste en encontrar las relaciones que permiten conocer la localización espacial del extremo del robot a partir de los valores de sus coordenadas articulares. Así se han escogido coordenadas cartesianas y ángulos de Euler para representar la posición y orientación del extremo de un robot, en este caso de 6 grados de libertad. La solución al problema cinemático directo viene establecido por las siguientes relaciones. Es decir, si nosotros queremos determinar un punto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, pues estará en función del desplazamiento, ¿verdad? O la rotación que tenga cada una de las articulaciones que tenga el robot. En el caso de las expresiones que están marcadas aquí en la 4.1, pues está identificando que sería en este caso un robot con 6, ¿verdad? Articulaciones, porque está identificado de Q1 hasta Q6. En el caso del robot planar que nosotros vamos a programar, pues solamente son 2, ¿verdad? Es Q1 y Q2. Pero bueno, para resolver el problema de la cinemática directa hay diferentes tipos de métodos, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces con la lectura. Dice, la obtención de estas relaciones no es en general complicada, siendo incluso en ciertos casos fácil de encontrar mediante simples consideraciones geométricas, que es el ejemplo que vamos a ver ahorita, que es el robot planar de 2 grados de libertad, donde se pueden ver aquí las expresiones de cómo se puede identificar el punto en X y Y del extremo final del robot utilizando estas 2 ecuaciones que se resolvieron a través de un método geométrico utilizando pues el teorema de Pitágoras y el concepto de parametrización.
Para los robots de más grados de libertad puede plantearse un método sistemático basándose en transformaciones, en matrices de transformaciones homogéneas, que es un método que vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, para efecto de explicar cómo se hace un programa para un robot planar de 2 grados de libertad, pues vamos a utilizar esta ecuación como el modelo matemático que nos va a resolver el problema cinemático directo. Entonces, pues lo que sigue es hacer la programación, en este caso en MATLAB. Entonces abriremos el MATLAB. Empezaremos primero abriendo la interfaz gráfica de usuario de MATLAB, tecleando la instrucción guide. Posteriormente crearemos el template donde vamos a poner nuestro programa de nuestro robot planar de 2 grados de libertad. Ahí voy a abrir un template en blanco. Lo que voy a hacer primero es agregar en el template la gráfica donde nosotros vamos a ver nuestro robot planar. En este caso, en este cuadro que es donde se pueden ver la gráfica, pues aquí es nosotros donde observaremos el movimiento de nuestro robot de 2 eslabones, de nuestro robot planar. Después agregaremos un botón que va a controlar el incremento del ángulo Q1. Para eso le vamos a dar doble clic aquí izquierdo en el botón y en la opción donde dice String le vamos a poner más Q1. Pues Q1 es el ángulo de desplazamiento del primer eslabón y al ponerle el signo más significa que si yo le doy clic en ese botón, pues va a incrementar el valor del ángulo. Aquí donde dice el tamaño del carácter, le voy a poner el número 16 para que se pueda apreciar en el botón el valor del carácter. Ahí está. Este sería el botón. O sea, si yo le doy clic en este botón, pues va a incrementar el valor del ángulo del primer eslabón. Voy a copiar este botón y voy a pegarlo. Este sería mi segundo botón. Nada más que a este le voy a poner menos Q1. Porque este sería el botón que me va a servir para el decremento del ángulo del primer eslabón. Y después voy a agregar un cuadro de texto que se llama Edit Text. Este cuadro de texto pues me va a servir para estar observando el valor del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es que donde dice el parámetro string, le voy a poner el número 0 y también en el tamaño del carácter le voy a poner 16 para que podamos apreciar el valor. Y es todo lo que se necesita. Ahí ya podemos ver, este sería el ángulo de Q1. Si le doy clic en el botón de arriba, va a ir aumentando de 1 en 1. Y si le doy clic en el botón de abajo, pues va a ir decrementando de 1 en 1. Luego, pues voy a agregar el botón para Q2. Este lo voy a copiar. Lo pego. Este sería mi botón Q2. Igual lo voy a modificar. Ahora este se va a llamar Q2, pues obviamente para el incremento. Nada más que hay que darle clic para que guarde el parámetro, ¿no? Ahí está, perfecto. Ahí tengo más Q2.
pues obviamente voy a poner de una vez también el del decremento. Aquí va a ser menos Q2. Ok. Y el cuadro de texto también lo voy a copiar para que sea más fácil identificarlo. Entonces ya ahí ya tengo mis botones para incrementar el ángulo del primer eslabón, que sería Q1 más Q1 y menos Q1 para decrementar el valor del ángulo. Y más Q2 y menos Q2 para incrementar el segundo valor del segundo eslabón, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que sigue es agregar la programación para que cuando yo le dé clic se vea en la gráfica el robot de planar y también vaya incrementando el ángulo. Entonces para eso le voy a dar clic aquí en el botón que dice editor. En este caso MATLAB primero me va a pedir que yo guarde el template que acabo de crear y posteriormente el programa. Al programa de MATLAB le pondrá el mismo nombre. Yo aquí lo voy a grabar con ejemplo 8. Okay. Y ahí está generando el código de la programación para mi programa. ¿Cómo se identifican cada uno de los elementos dentro de la programación de la interfaz gráfica de MATLAB? Todas las funciones corresponden a los objetos que acabamos de definir. Por ejemplo, este que dice más Q1 en realidad es el push button 1. Entonces, donde dice function push button 1 callback se refiere a ese botón, ¿verdad? Donde dice function push button 2 callback se refiere al botón de menos Q1. Y donde dice function push button 3 se refiere a más Q2, donde se incrementa el ángulo de Q2. Y donde dice function push button 4 se refiere al menos Q2, que es donde se decrementa el valor del ángulo del segundo eslabón, que es Q2. Y los que se llaman function edit callback se refieren a los cuadros de texto. Por ejemplo, este function edit 1 callback se refiere al primer cuadro de texto y donde diga function edit 2 callback se refiere al segundo cuadro de texto. Entonces con esas funciones se crean esos objetos que son los que aparecen aquí en el template. Ahora, cuando nosotros le damos un clic allí en Q1, pues yo tengo que agregar la programación para que cuando le dé clic la ejecute. Entonces aquí en el push button 1 lo que voy a hacer es ir agregando la programación para que se ejecute cuando yo le doy clic al botón 1, que en este caso es incrementar el ángulo Q1. Entonces para eso voy a crear una variable que se va a llamar var1 y en la cual voy a grabar, en este caso la instrucción get es lo que hace es leer el valor que tiene el cuadro de texto 1 que se identifica con la función edit1 y la información que está en el cuadro de texto es una información de tipo string. Entonces ahí le pongo string y ese valor que yo estoy leyendo lo tengo que convertir a un valor numérico. Entonces para eso voy a crear una variable que se va a llamar newVal1, pero voy a utilizar una función que se llama stringDouble, que me sirve para convertir el valor de tipo string a un valor numérico. Entonces aquí dentro de la función pongo la variable que leí, que es una variable de tipo string, para que la convierta a un valor numérico. Entonces el valor numérico va a quedar guardado en la variable que se va a llamar ahora newVal1. Posteriormente voy a poner una instrucción if para verificar si esa variable
que se llama newval1 está vacía. Puede suceder, ¿verdad?, que por accidente se borre el valor que tiene el cuadro de texto y en algún momento dado cuando uno le dé clic, pues el cuadro de texto esté vacío. Entonces, ¿qué sucedería en estos casos si yo le doy clic al botón de incremento? Entonces, lo primero que va a hacer es verificar que si esa variable está vacía. Si esa variable está vacía, entonces lo que se tiene que hacer, que esa variable se tiene que igualar a 0, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner newval igual a 0. Y le vamos a poner un end para finalizar esa condición. Luego el siguiente paso es leer el valor en este caso del segundo cuadro de texto, igual utilizando la instrucción get y definiendo la función en este caso del cuadro de texto, pero ahora es el cuadro de texto 2 el que voy a leer. Igual, ¿verdad? Como es la información es de tipo string, pues va a quedar guardada dentro de la variable que se llama var2, pero ese valor lo voy a convertir, ¿verdad? En este caso lo voy a poner dentro de una variable que se va a llamar newval2, la voy a definir igual, la voy a convertir a través de la función string double, la voy a convertir en un valor numérico. También voy a verificar si en ese cuadro de texto la variable está vacía. Y si está vacía, el isNaN significa eso, ¿verdad? Que si está vacía. Pues que la iguale con 0 también, ¿no? Porque así tiene que iniciar, ¿verdad? En este caso, la variable cuando no tiene ningún dato. Y bueno, ya ahí ya leí mis dos variables. Ahora el siguiente paso, pues es como yo le estoy dando clic al botón para incrementar el Q1, pues eso significa que el valor de la variable newval1 pues se va a incrementar en 1, ¿verdad? Newval1, que fue el valor que leí en este caso para controlar Q1, pues lo que va a suceder es que le va a sumar 1, pues es incremento, ¿no? Para Q1. Y lo que sigue es definir, en este caso, los valores de los dos eslabones, como los dos eslabones son L1 y L2, ahí están, pues los vamos a definir, ¿verdad? Aquí en el programa vamos a decir que L1 va a ser igual a 10, L2 igual a 10 también, y vamos a definir quién es Q1 y Q2, pues Q1 va a ser el valor de la variable que acabo de incrementar, y Q2 pues es el valor también de la variable que acabo de leer del cuadro de texto que se llama newval2. Entonces ya con eso yo ya tengo definido los elementos de la ecuación que se necesita para modelar o hacer el problema cinemático directo utilizando el método geométrico. Entonces ahora lo que sigue es poner esta ecuación, ¿verdad? Entonces aquí en MATLAB la voy a poner, le voy a decir el punto en X va a ser igual a L1 por coseno de Q1. En MATLAB, para que te calcule el coseno en grados, se pone la instrucción cosd. Y luego dice que el eslabón 2, la longitud del eslabón 2, por el coseno de Q1 más Q2. Ese es el punto final del robot planar de 2 grados de libertad, en este caso en el eje X. Y para el eje Y es igual L1, pero ahora por el seno de Q1 y L2 por el seno de Q1 más Q2. Entonces con esto ya nosotros calculamos cuál es el punto al que va a llegar el segundo eslabón o el punto final del robot planar de 2 grados de libertad. ¿Qué es lo que sigue? Pues tenemos que graficar, ¿verdad? Los dos eslabones. Entonces para eso voy a definir dos vectores. El primero lo voy a llamar X con la coordenada de inicio del primer eslabón y con la coordenada del segundo eslabón.
Le vamos a llamar Q1 y luego de punto en X. Luego voy a definir el vector Y, 0. Ahora es también L1 por el seno de Q1 más el punto en Y. Entonces el siguiente paso es graficar los dos eslabones utilizando la instrucción plot. Y por último voy a definir los ejes. En este caso de la gráfica, los voy a definir de menos 25 en X a 25, de menos 25 en Y a 25. Y con esto yo ya definí los ejes de mi gráfica para poder ver mi robot planar de 2 grados de libertad. Por último, voy a guardar los dos valores que tanto el de incremento y el de la variable 2 los voy a volver a guardar en el cuadro de texto utilizando la instrucción set. Ahí voy a poner primero el edit 1. Ahí estoy grabando ese valor con la instrucción set. Y le voy a decir que al momento que lo grabe sea de tipo string. Y la variable que va a poner ahí va a ser pues la variable newval1, ¿verdad? Igual utilizo el set, el edit 2 y le digo que va a ser de tipo string y ahora la variable 2. Y por último, para que quede grabado en la memoria durante la ejecución del programa, utilizo la instrucción guidata para grabar cada uno de mis valores de las variables en la memoria. Listo. Entonces aquí ya tenemos listo nuestro programa. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es copiar el mismo código para el segundo botón, pero la diferencia es que en lugar de incrementar el valor en 1, pues va a ser decremento. Entonces ahí lo copiamos y lo pegamos aquí en el segundo botón. Pues hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Va a leer los valores de los dos cuadros de texto, pero en lugar de que incremente el valor de la variable de Q1, pues que lo decremente. Ahora pues dice que es un decremento de la variable newval1, pero porque es igual a Q1, ¿no? Entonces aquí de hecho podemos ya ir probando el programa. Vamos a salvarlo. Lo vamos a correr. Y vamos a ir probando nuestros dos primeros botones. En este caso vamos a probar Q1 más Q1 y menos Q1. Más Q1 y menos Q1. Ahí me marcó error. Vamos a checar. La línea 95. Ok. 95 dice newval1 Q1. Ah, ok. Es que aquí va un signo de igual. Es un error de sintaxis. Ahí está. Es Q2 igual. Entonces, también debe tener el mismo error en el segundo botón. Entonces aquí es Q2 igual. Muy bien. Entonces vamos a limpiar aquí el error y limpiar la memoria con el clear all. Muy bien, entonces lo corremos. Línea 96, columna 4. A ver, vamos a ver. 96, columna 4. Ah, es que no le quité los dos puntos. Ahí está, vamos al siguiente botón. Está bien, perfecto. Entonces vamos a borrar aquí
El error, listo. Vamos a correrlo. Ahí. Sigue marcando error. Vamos a checar qué nos dice. Ahora es en la línea 116 en el extreme double val 1. A ver, vamos a ver. Val 1. Dice que no está definido. Vamos a ver qué pasó. Ah, ok. Es que es var 1, no val 1. Var 1. Ok. Y aquí también es var 2. También acá. Ah, bueno, aquí este es el botón 2. Ahí dice var 1, var 1. Perfecto. Ahora debe decir var 2, var 2. Perfecto. Ahora vamos al botón 1. Igual debe decir var 1, var 1. Var 2, var 2. Es un error de asignación de variables. Ahí vamos a correr. Vamos a limpiar. Clear CLC y clear all. Muy bien. Pues vamos a correrlo nuevamente. Ahí está. Ok, volvió a marcar error. Vamos a checar cuál es el error ahora. Dice... En el parámetro newval1 no está definido. Newval1. Ok, vamos a ver por qué. Estos errores son errores de sintaxis. Entonces dice var1, handles edit 1, newval1. Entonces newval1. Newval1. Ok. Newval1. Newval2. Newval2. Newval1. Ok. Vamos a ver qué más nos dice acá abajo. No está definida la variable newval. Hay por ahí una variable newval. Vamos a ver en cuál. Newval 1. Newval 1. Newval 2. Ah, ok. Puede ser en el set handless. A ver, aquí hay un error también. Handless. Ok. Perfecto. Ok, va de nuevo. Sí, encontré un error ahí en el handless. Tenemos que corregirlo aquí también. Listo. Ok, sigue marcando error. Vamos a checar que nos dice. Ok. Línea 95. Línea 92. Ah, ok. New val 1. Aquí está el error, miren. No, faltó el 1.
y no me di cuenta. Aquí falta un 1, por eso dice que no está definido. Entonces este es el primer botón, newval 1, ahí está. Y en el segundo botón, newval 1. Ahí está, -1. Ese era el error. Muy bien, ahí lo limpiamos. Son errores de sintaxis. Muy bien, a ver, corremos. Y aquí ya nos debe de funcionar el botón 1. Ahí está ya. Ahora sí podemos ver. Aunque no se aprecia todavía, pero son los dos eslabones, ¿no? Ahí tiene una longitud de 20. Ahí estoy incrementando el ángulo del primer eslabón. Va desde, ahí van 10 grados, 19, 20, 22, 24, 28 grados. Y aquí lo voy decrementando. Entonces ya me funcionaron los dos primeros botones, Q1 y Q2. Entonces ahora sigue programar los de Q2, ¿verdad? Entonces igual vamos a copiar la parte de la programación del primer botón y la vamos a poner en el Q2. En este caso Q2 es el push botón 3 más Q2 es el push botón 3 aquí. Aquí lo vamos a poner. Ahí está la programación. Pero cuando yo le dé clic a este botón, ahora quiero incrementar Q2, pero Q2 ya no es newval 1, es newval 2, ¿verdad? Q2 es newval 2, aquí dice, ¿no? Dice que Q2 es newval 2, entonces el que tengo que incrementar ahora es newval 2. Ahí lo estoy incrementando. Y esta programación va a ser exactamente la misma, pero ahora lo voy a poner en el -Q2, que es el push botón 4. Aquí. Ahí lo pego. Tengo el push botón 4, pero ahora en lugar de decrementar el Q2, de incrementar es decrementar el Q2. Entonces ahí ya está listo, de hecho. Lo salvamos y lo corremos. Entonces aquí, ahí está incrementando Q1 y fíjense, si le doy clic aquí, ya se incrementa el valor del segundo eslabón. Ahí va 27, 28, lo voy a poner hasta 45 grados el del segundo eslabón. Y si yo aumento o disminuyo, ahí se ve, ¿verdad? Como aumenta o disminuye el ángulo. Y si yo aumento Q1, va a mantener la posición del segundo eslabón porque está a 45 grados. Ahí si, por ejemplo, lo muevo a 90 grados el L1, el eslabón 1, pues va a mantener el desplazamiento del segundo eslabón porque está calculando la posición final en el punto X con el ángulo, ¿no? Y bueno, de esta manera pues ya tenemos listo nuestro programa en MATLAB para programar, para controlar, mejor dicho, un robot planar de 2 grados de libertad utilizando un método geométrico. Y con esto terminamos el video. Muchas gracias, muchachos.